Bueno, vamos a ver en esta sesión entonces un periodo ya un poco más movidito sobre el desarrollo de la agricultura y otros aspectos relevantes en el departamento del Tolima y en Ibagué especialmente, y que, pues hacen parte del contenido del cursillo. Recordemos que al final de la sesión podemos hacer el respectivo debate, la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, en esta parte de la sesión vamos a tratar de abarcar un periodo desde 1819 a 1950. Recuerden que Colombia alcanza la independencia a partir de 1819, y que esta independencia pues lo embarca en una experiencia distinta, ¿no? Histórica, porque trata de construir una república, ¿no? Se vuelve una nación independiente, soberana de España, y empieza a transitar ese largo camino accidentado, etcétera, que ustedes ya conocen, eh, pero que al final del día podemos resumir en un estado inmaduro, muchas veces fracasado o inviable, y que es el que tenemos hoy, ¿no? Un estado débil en general, pero ese es el que se ha venido construyendo en los últimos 200 años. Bueno, bueno, durante todo el siglo XIX, la ciudad de Ibagué es en ese periodo que empieza a convertirse en una centralidad, o sea, en un polo urbano importante que ejerce una influencia alrededor de toda su región, ¿no? Es decir, logra más o menos articular buena parte de la región central, una parte del norte del Tolima y del sur del Tolima, y bueno, y eso pues la va constituyendo poco a poco en una ciudad importante, una ciudad que se va perfilando como la capital, ¿no? La capital del Tolima. Bueno, en 1886 era el Tolima Grande, que por razones políticas especialmente, tuvo al Huila anexo, ¿no? Al departamento actual del Huila, bueno, es el Tolima Grande, pero que finalmente logró después una segregación. Bueno, el departamento del Tolima se segrega del Huila, o se convierte en el departamento del Tolima actual en 1910, pero desde 1886 la ciudad empieza a adquirir importancia, ¿no? Y se va convirtiendo en la capital de una región importante, ¿no? Bueno, entre 1800 y más o menos 1850, las haciendas, por ejemplo, o los hatos ganaderos empiezan a incrementar sus transacciones, es decir, hay una mayor compraventa de bienes inmuebles, o sea, que específicamente son haciendas, lo que, pues, que efectivamente va demostrando que se va presentando un auge en el mercado de tierras, ¿no? En esos primeros 50 años del siglo XIX. Eh, 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 en particular, ¿qué vemos? Vemos una presión importante de campesinos que no están sujetos a las haciendas, que pueden laborar libremente, o arrendatarios, personas que tienen cierta capacidad de emprendimiento y arriendan un pedazo de tierra o arriendan fincas, y son capaces de emprender algún proyecto productivo para su manutención, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro fenómeno en esos primeros 50 años, y es la desamortización de los bienes de la iglesia, específicamente de fincas, haciendas, en general bienes que eran de conventos y de monasterios, y que ustedes, como ya saben, a partir de la independencia de 1819 empezaron a ser sometidos a un proceso de expropiación, ¿no? Entre comillas, porque bueno, eso tiene varios bemoles, pero es decir, quedaron bienes inmuebles, o sea, haciendas, edificios, que fueron sometidos a unas reformas fiscales o a unas expropiaciones, y que finalmente de nuevo fueron concentrados por grandes hacendados, al menos en el departamento del Tolima. Eso fue una cosa bastante evidente. Eso es en términos generales. En Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, en la capital, cuando se hizo también la expropiación de los bienes de la iglesia, los grandes hacendados, las élites políticas que al mismo tiempo eran grandes hacendados, también se vieron
fuertemente favorecidos por esta expropiación, o sea, directamente ellos terminaron controlando los bienes de la iglesia, muchos de los bienes de la iglesia que resultaron reformados o desamortizados. Esa expresión desamortizados es una expresión que se usa para hablar de, en realidad, de un proceso de expropiación de los bienes inmuebles de la iglesia a través de una reforma fiscal, ¿no? Entre comillas. Em, mm, bueno, varias haciendas fueron adquiridas por comerciantes hacendados en esos primeros 50 años, que yo más o menos los tengo y que pertenecen aquí a la mesa de Ibagué y alrededores, y que los tengo aquí identificadas. Por ejemplo, hubo transacciones de haciendas como la Buenavista del Castillo y de Vega, Buenavista de Guerra, el Aceituno, que todavía subsiste, Mene, por ejemplo, fueron adquiridas, todas estas fueron adquiridas por José Cornelio Lozano y su hijo Felipe Cornelio. Y como ustedes ya saben, estas haciendas pertenecieron a la antigua superhacienda Doima, ¿no? La hacienda de la Vega de los Padres también, hubo transacciones sobre esta hacienda, fue adquirida por Juan de la Rosa Barrios, luego un comerciante un terrateniente muy importante a posteriori en la región. Fue mejorada esta hacienda para la siembra de pastos de ganadería o pasturas de ganadería, se instalaron cultivos de tabaco, bueno. En la hacienda Buenavista del Castillo y de Vega se sembró, por ejemplo, hacia 1837 pasto guinea. Ese pasto, de, ese pasto que en realidad ya existía antes, ya se había incorporado antes a los ecosistemas de interandinos o al bosque seco, a lo que llaman bosque seco tropical, que es en realidad una selva seca. Aquí de nuestros trópicos fue ya introducido para darle soporte a la demanda de pasturas de los ganados o de las bestias de carga. Más o menos se habla de unas 50 hectáreas que fueron sembradas en pasto guinea allí en esta hacienda en Buenavista del Castillo y de Vega. Bueno, también es importante mencionar que Juan de la Rosa Barrios compró posteriormente el Aceituno. Recuerden que que se fue poco a poco convirtiendo en un terrateniente importante. La hacienda Santa Bárbara de Contreras y la hacienda de Chipuelo. En 1842 tomó en arriendo los predios de Ancón Chipalo, ya muy cerca aquí de la ciudad, de la pequeña ciudad de Ibagué, que están ubicados pues precisamente, ¿no?, en la parte más alta del Piedemonte. Estas tierras muy cerca de la montaña, ¿no?, ya de esta cordillera, pues son predios que ya tenían un mejor acceso al agua, y que eso permitía pues el pastoreo del ganado, o el manejo del ganado en zonas pues que tenían cierta riqueza o cierto acceso al agua, que siempre fue un problema histórico desde que se instalaron las primeras estancias o pequeñas haciendas que yo les comenté cuando llegan los españoles a la zona. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, ¿no? Bueno, ahora regresando a 1800, a mediados del siglo XIX, continuamos. Eh, También se resalta la compra de la hacienda El Escobal, la hacienda Cascorbo, por parte de Nicolás Esponda, que en su momento pues logra convertirse en un importante latifundista. La hacienda de Vega de los Padres perteneció en el año de 1890 a uno de los herederos de ese clan Barrios que se llamaba Antonio Barros Galindo, quien también cultivó tabaco de manera extensiva, también producía cigarrillos, ¿no?, más o menos de manera industrial, y que luego se exportaban a Bremen y a Nueva York. Este emprendimiento alcanzó a demandar 200 trabajadores entre arrendatarios y peones, por supuesto. Y recuerden toda esa economía familiar indígena o de campesinos muy pobres sin tierra que se fueron vinculando, ¿no?, a la fábrica, bueno, a la producción y fabricación del cigarrillo o del tabaco en específico.
Al parecer en 1844, todas esas zonas de, de baldíos, ¿no? De baldíos que no tenía claramente un propietario definido o no tenía una memoria de la propiedad, un registro de la propiedad, pues empezaron a ser apetecidos por grandes comerciantes o grandes hacendados de la ciudad de Ibagué, ¿no? Y poco a poco empezaron a través de trámites burocráticos, a hacerse adjudicar esos predios que estaban ubicados en las montañas de aquí de Ibagué. Eso también fue sucediendo hacia la parte del norte del Tolima y hacia la parte del sur, ¿no? Sobre todo la cordillera. Poco a poco se empezaron a hacer adjudicar, ¿no? Terrenos baldíos y en cantidades importantes. Muchos de estos predios, por ejemplo, aquí en lo que corresponde a Ibagué, estaban ubicados cerca del Camino del Quindío o estaban bajo la influencia del Camino del Quindío, que para esa época, recordemos, no era la carretera que hoy conocemos, sino era la carretera antigua, ¿no? La que va por Ibagué, Túneles, Toche, Tapias, Toche y Salento. Esa era la antigua carretera, ¿no? La más transitada. Y efectivamente las haciendas que estaban periféricas o bajo la zona de influencia de esa vía, pues eran las haciendas que se iban convirtiendo en las más importantes en las que eran apetecidas por estos terratenientes. Las más apetecidas por estos terratenientes. Bueno, ya desde 1850 en adelante, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, se empiezan a incrementar mucho más las transacciones de predios rurales, ¿no? El auge tabacalero aquí en la región también empieza pues a estimular las transacciones de bienes inmuebles. La colonización cafetera de empresarios y campesinos pobres, eso también es un elemento que se va sumando a la dinámica económica agraria de la región. Las expectativas de nuevo, que eran muy viejas, pero que se recuperaron de nuevo, de explotación aurífera en todas estas laderas de Ibagué, explotación de oro, que al final del día resultaron ser un fiasco. No habían las tales minas con la cantidad de oro que se decía o que se especulaba que habían en unos informes oficiales o informes que se mandaron a hacer, que resultaron estar adulterados o exagerar sobre las condiciones de las minas. Bueno, todo eso empieza a explicar un aumento pues, de la dinámica comercial de Ibagué a finales ya, por ejemplo, en la última década del siglo XIX. Todo ese dinamismo se empieza a notar allí y queda muy claro a finales del siglo XIX. Bueno, en términos generales, ese viejo latifundio que venía desde la colonia, con hatos ganaderos muy ineficientes, con poca presencia o densidad de siembra o poca o baja densidad de ganado, etcétera, etcétera. Eh, mm, obviamente empezó a ser transformado muy lentamente ya en un sistema productivo un poco más eficiente, entre comillas. Se trató de aprovechar mejor el suelo, se estaban, recuerde, mejorando pastos, como la introducción del pasto guinea y otros pastos, que hubo muchas pasturas que se empezaron a introducir. Más adelante vamos a ver cuáles pastos se naturalizaron aquí en la región. Los hatos ganaderos empezaron a mejorar, sobre todo por el manejo del agua, del acceso a agua. Bueno, Em, em, el campesinado, como ustedes ya tienen más o menos visto, el campesinado libre, el campesinado que estaba buscando oportunidades de progreso, de emprendimientos, pues también empezaron a arrendar parcelas dentro de estas grandes haciendas. Otros no arrendaron, sino que se instalaron en ellas como poseedores sin reconocer dueños, sino que empezaron a trabajar, ¿no? A hacer su propia parcela en distintas haciendas, como por ejemplo aquí en la hacienda Tolima, que queda muy cerca de Ibagué y es hoy lo que corresponde al cañón del Conveima. Bueno, entonces ese tipo de campesinos, ¿no? Más adelante que están demandando tierra, acceso a la tierra, después van a incubar una serie de conflictos que les voy a mencionar ahora. Bueno, de manera ya más resumida, ¿no? En Ibagué, pues hubo 4 tipos de propietarios agrarios entre 1810 y 1850,
que dieron la base de la conformación de la élite social. Pequeños hacendados esclavistas que tenían pues una dedicación exclusiva en la ganadería, de cultivo y trapicheo de la caña de azúcar. Pequeños hacendados cacaoteros y arroceros, eso también es importante, que en menor proporción, ¿no? Menor proporción de los anteriores, que los anteriores. Pequeños hacendados ganaderos y agricultores, pero que no eran esclavistas, y el gran hacendado, que representaba un pequeño grupo de propietarios que controlaban una parte importante de los suelos de aquí de la zona plana o de la mesa de Ibagué y sus áreas aledañas. Ya para 1890 se configuran ya dos tipos de propietarios, ¿no? Más o menos diferenciados, que garantizan u otra renovación de las élites sociales de Ibagué. Recordemos que las élites se van renovando, ¿no? Por oleadas, van cambiando las generaciones cada 25 años y se produce más o menos una reestructuración de las élites sociales. Muchas veces las élites sociales logran que algunos linajes continúen, pero otras veces no, ¿no? Se reestructuran. En este caso, Ibagué tuvo un fenómeno de mucho cambio de élites sociales, muy pocas lograron perdurar, exceptuando, por ejemplo, los Buenaventura, que durante prácticamente durante 2 siglos lograron mantener un linaje. Bueno, y en el siglo XX los La Serna, que también lograron mantener un linaje durante todo el siglo XX. Bien, en 1890 entonces se pueden percibir dos tipologías, ¿no? Una gran mayoría, ¿no? De pequeños hacendados ganaderos y otra que es un reducido grupo de hacendados, pero grandes hacendados que también son ganaderos y que combinan actividades de estas actividades con actividades agrícolas, actividades comerciales y mineras, ¿no? Esa es la nueva tipología que se va configurando. Dentro de estos grandes hacendados se destaca, por ejemplo, Adolfo Montealegre, Pío Triana, otro, Simón Martínez Troncoso, Natalia García, Martínez Restrepo y José Eustaquio Carvajal. En la década de 1900 se comprueba una rápida reacción de nuevos comerciantes y terratenientes ante un fenómeno de pérdida de valor o de precio de las haciendas del abanico de Ibagué o de esta zona de meseta debido a la guerra de los 1000 días. Recordemos, de 1899 a 1902 hubo 3 años de una guerra muy cruel, muy cruenta y que finalmente pues produjo una depreciación general de los hatos ganaderos de aquí de Ibagué y bueno y en distintos lugares del Tolima, ¿no? De las zonas planas o las zonas del Valle del Magdalena. Bien, y eso obviamente, esas tierras fueron adquiridas por sociedades comerciales, muchas de ellas pues con residencia aquí en Ibagué, y luego fueron vendidas a mejores precios, ¿no? Una vez se fue pacificando la región, fueron vendidas. Eso es una vieja estrategia que ustedes van a encontrar durante toda la historia de Colombia, es decir, hay un conflicto, el conflicto abarata las tierras, luego salen unos comerciantes o inversionistas, compran esas tierras, unos se quedan con ellas y otros las revenden a mejor precio, ¿no? Y muchas veces lo que se constata es que quienes están detrás de las acciones armadas, de las confrontaciones armadas, son los mismos que después terminan comprando la tierra. Lo que pasa es que es un fenómeno es un fenómeno que no es fácil constatarlo porque los actores se coaligan de manera muy discreta y no se ve claramente, pero poco a poco, en la medida que la historia se va investigando a fondo lo que ha pasado, pues efectivamente lo que se ve es que es un viejo truco, ¿no? Es una vieja manera de acumular o reconcentrar haciendas en Colombia y eso sigue pasando a hoy. Bien, la hacienda Vega de los Padres, por ejemplo, fue comprada por el Banco Comercial del Tolima. La hacienda La Palma pasó a manos de Vélez Arango y La Serna Hermanos. La hacienda del Aceituno fue adquirida por Rocha Hermanos y la hacienda Doima transferida a John Owe y compañía. Eh, Bien, es decir, estas transacciones que se
adelantaron, ¿no? Después de la guerra de los 1000 días, en virtud de estos intermediarios y que luego estos intermediarios vendieron a terratenientes en ascenso o terratenientes ya consolidados, va configurando la nueva élite social que ingresa, ¿no?, al siglo XX en el departamento del Tolima y que la mayoría pues tenían asiento, residencia en Ibagué. A principios del siglo XX, el mayor propietario del abanico de Ibagué fue Belisario Esponda, que no hizo mejoras importantes para mitigar pues la escasez de agua en verano, recordemos el problema del agua, y pues racionalizar el uso del pastoreo. Bueno. El italiano Cayetano Ferro posteriormente compró esa misma hacienda, la valorizó de forma importante, eh, específicamente sus hatos de Paloma y Ovejera, ¿no? Recordemos que en ese momento ya no, las grandes haciendas eran a su vez divididas en hatos, como en pequeñas haciendas, y se gestionaba así a través de, y esos hatos tenían nombres propios, ¿no? En este caso el hato de Paloma y el hato Ovejera, que pertenecían a la hacienda Tavera. En 1924 vendió los latifundios a Alfredo Barón Arias, y que se convirtió pues en una de las transacciones más importantes para la época en virtud de las inversiones que había hecho el italiano para mejorar el riego en la hacienda ganadera Tavera. Estamos hablando de 1924, repito. Las haciendas cafeteras ya por esta época empiezan a incrementar su valor comercial entre 1910 y 1929, bueno, debido pues en parte a unas inversiones que han hecho los propios cafeteros, y porque recuerden ustedes que en 1914 en adelante empieza a presentarse un incremento extraordinario del precio del café a nivel internacional. Incluso en 1900, por esa época, 1915, 16, se presentan unos valores de la libra de café más altos de la historia que nunca ha vuelto a ser superado. Eh, 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 en la Hacienda Tolima, por ejemplo, se produjo una valorización importantísima de sus suelos, pues por la gran actividad cafetera que había. Eh, y efectivamente, pues eso redundó en un aumento importante de la riqueza de su propietario, ¿no? Que ya vamos a hablar en detalle de él. Bueno, se desataron, por ejemplo, procesos de colonización de campesinos pobres en la montaña de aquí de Ibagué. Es decir, se instalaron pequeñas ganaderías, se instalaron lotes de café, se instalaron lotes de caña panelera, bueno, eso es más o menos. Y entre las haciendas más destacadas de aquí de la zona de ladera está la Hacienda San Marino, que era propiedad de Abelardo Rico. En 1926 a la Hacienda Potosí, que era propiedad de Luis Echeverry en 1917, hacia Anaime. La Hacienda La Argentina, perteneciente a Enrique Caicedo en 1927. La Hacienda La Albania o Cocora, de propiedad de Guillermo Barrios, que pertenecía también a un linaje, ¿no?, de terratenientes, en 1919. En la jurisdicción de Ibagué se registraron divisiones, esto es muy importante, divisiones de pequeñas haciendas o de globos proindivisos, es decir, que era de muchos herederos y no se sabía qué parte de la tierra le correspondía a cada heredero. Desde 1860 hasta 1935. Eso también se le llamaban globos comuneros y eso ha sido típico en distintos lugares del mundo. Es decir, existieron durante muchos siglos, no solamente en Europa, sino bueno, en Rusia, por ejemplo, en Latinoamérica también se presentó mucho ese fenómeno, que los propietarios de las haciendas pues solamente tenían control sobre territorios que estaban bajo la influencia de los caminos o las vías principales, pero los campesinos iban colonizando en zonas más apartadas y allí iba conformándose un gran bolsón de predios que no tenían un propietario fijo definido, ¿no?, en escrituras, en planos, etcétera, etcétera, y se iban explotando de manera consuetudinaria, o sea, por la costumbre, con unos límites
en los hechos, pero no en los documentos legales. Bueno, esos eran considerados unos globos comuneros y se fueron subdividiendo legalmente después, ¿no? Eso es un fenómeno típico o el otro fenómeno típico es que en las zonas más apartadas se conforman globos comuneros, pero donde nadie tiene claridad sobre qué es lo que le pertenece en estricto, sino que hay una explotación colectiva, sobre todo en las zonas de pastoreo de ganado, por ejemplo, que es muy difícil establecer. Las más apartadas, las más inaccesibles, es muy difícil establecer una definición material de qué parte es la que se debe explotar cuando se trata de pastoreo o de ganadería. Entonces allí se hacía un uso colectivo del suelo para pastoreo, y es un asunto también que se va presentando en toda la historia de las economías campesinas y en general de las economías agrarias del mundo. Bien, em, otro asunto importante que debo mencionar es que pocas de esas haciendas o fincas proindivisas o globos comunales, según sea el caso, ¿no? Fueron en realidad fragmentadas o fueron subdivididas o adjudicadas. Se habla de más o menos unas 4.000 hectáreas que fueron distribuidas entre 50 personas entre 1860 y 1879. En ese periodo, se presentaron esas subdivisiones legalmente establecidas, etcétera, etcétera, para darle acceso a un campesino poseedor que no tenía títulos, o sea, un título formal, un título legal. Luego vino un periodo donde las fragmentaciones se incrementaron un poco más entre 1880 y 1899, repito, aquí en la zona montañosa de Ibagué, y que implicó una distribución de 9.338 hectáreas entre 200 propietarios. Este es otro dato muy importante. Que fue un periodo de una alta división de tierras que incluso fue histórico, ¿no? Bueno, luego se produce entre 1900 y 1919, histórico del siglo XIX, ¿no? A principios del siglo XX se presentó una distribución de una extensión superior. Es decir, 14.148 hectáreas fueron distribuidas entre 230 propietarios, repito, entre 1900 y 1919. Y luego, pues, un periodo de divisiones, luego se presentó un periodo de divisiones entre 1920 y 1935 de los famosos globos comuneros, ¿no? Estos bolsones comuneros que no se distinguía en documentos públicos cuáles eran las divisiones materiales exactas o precisas, ¿no? Se distribuyeron 3.200 hectáreas entre 70 comuneros, más o menos fue la cifra que se logró estimar con base en trabajos previos de Hernán Clavijo y González y otros autores que han investigado el tema a fondo. Bueno, en general estas fragmentaciones dieron lugar a una distribución legal de 30.600 hectáreas, pero ojo aquí, entre 550 personas. Esto, es decir, eso implicó una distribución no entre pequeños propietarios, sino más o menos entre medianos propietarios. Y eso fue lo que generó el grupo social que fue conformando, de medianos propietarios, por supuesto, repito, que fueron conformando poco a poco esa clase media que luego incluso dio lugar a élites sociales en Ibagué y en el Tolima a partir de más o menos 1935, ¿no? Es decir, estos nuevos propietarios, emprendedores que accedieron a tierra legal, ¿no? Fueron conformando la base de esta clase media y media alta, por ejemplo, e incluso clases altas que se fueron presentando ya muy reducidas, por supuesto, casi que 2, 3 clanes en el departamento. Bien, ellos también dieron soporte a la producción cafetera y ganadera de montaña.
más todos sus subproductos que ustedes ya imaginarán, ¿no? Que incluye pues producción de leche, producción de queso, etcétera, etcétera. Más pues por supuesto frutales, bueno, en general productos básicos de la canasta, productos alimentarios básicos durante todo el siglo XX. Bueno, retomemos un poco. Entre 1900 y 1930, los propietarios del suelo de Ibagué se distribuían en tres grupos. Unos eran grandes y medianos hacendados ganaderos, localizados en la zona de montaña, con varias explotaciones instaladas en zonas de colonización. Otros que eran grandes hacendados ganaderos y arroceros, localizados en el abanico de Ibagué, abajo en la mesa de Ibagué, y grandes y medianos hacendados cafeteros y paneleros que se asentaron en las montañas de aquí de Ibagué y en la parte más o menos alta del abanico que corresponde más o menos a los distintos barrios que hoy están construidos, ¿no? En el pie de la montaña de Ibagué, ¿no? Bien, eso es en términos generales lo que podamos resumir. Aquí tenemos que hacer un análisis también clave y tiene que ver con una especie de enfoque de privatización monopólica de los baldíos. Es decir, entre 1880 y 1900, en la zona montañosa de Ibagué, en realidad se produce es una especie de privatización en pocas manos de los baldíos. No existe una distribución entre campesinos pobres, sino entre personas ya con tierras o notables terratenientes. Por ejemplo, en 1880 se constituye la Sociedad Colonizadora de Baldíos, en cabeza de Rebollero, Barrios y compañía, la cual se hizo adjudicar grandes haciendas en la cuenca del río Conveima. Una de esas es la Hacienda Tolima, que alcanzó más de las 14.000 hectáreas y que corresponde a lo que es hoy el cañón del Conveima. En la cuenca del río Toche, en la cuenca del río Chilí, bueno, hoy parte del municipio de Roncesvalles, en la cuenca del río La Yuca, hoy parte del municipio de Santa Isabel. Es decir, para que vean ustedes que buena parte de los baldíos fueron comprados por sociedades que en realidad estaban conformadas por ricos o emprendedores o terratenientes en ascenso social. En la hacienda Tolima, la del Conveima, fue vendida a Martín Restrepo en el año de 1890, por esos años, por esa década, y las demás tierras fueron vendidas a Manuel Casabianca. El famoso general Casabianca que luego va a tener un control político conservador, del Partido Conservador, que va a tener un control político enorme en el Tolima, ¿no? A finales del siglo XIX. Bien, apropiaciones y transacciones entre las élites que explican la consolidación de un régimen latifundista es como una moraleja en toda la zona de la era de Ibagué y en varios lugares del Tolima durante este periodo entre 1880 y 1900. La sociedad, por ejemplo, Rebolledo Barrios tramitó 30 casos de adjudicación de baldíos en la jurisdicción de Ibagué y alrededor más o menos de 28.789 hectáreas fueron concentradas por ellos, lo que efectivamente pues muestra un funcionamiento o una operación monopólica por parte de los hacendados que se fueron apropiando de los baldíos. Esta historia no ha terminado hoy, sigue en lo mismo. Si ustedes hacen un registro de los hechos, van a encontrar pues que los baldíos en general siguen siendo concentrados por personas que ya tienen tierra y tienen emprendimientos, mejores conexiones con el Estado, que ya son terratenientes o empresarios agrícolas, bueno. Pero el campesino sin tierra no termina directamente beneficiado, ¿no? Son operaciones de acumulación de tierras que excluyen al campesinado sin tierra. Bien. En la montaña de Ibagué y en las montañas de Cajamarca, por ejemplo, claro, por esta presión del campesinado que empezó a colonizar y a introducir la agricultura del café y a introducir también haciendas ganaderas en las partes más altas, empieza a incrementar, por supuesto, la población, la presión demográfica. En
entre 1870 y 1938, que hubo un gran auge o una gran colonización de estas tierras. Y se pasó de 10.346 habitantes a 74.831 habitantes, es decir, casi que se quintuplica o más, se crece 6 veces más la población en esos pocos años. Bueno, eso implicó pues em, que, que aumentara, ¿no? La renta cafetera, es decir, había más ingresos cafeteros en la región, pues eso pues generó impactos favorables en el comercio. Se debe destacar que entre 1912 y 1938 es donde mejor se concentra, donde más se concentra el crecimiento de la población, que corresponde pues a una gran oleada de colonización de antioqueños y de gente del eje cafetero. También vinieron de migraciones cundiboyacenses, eso es importante. ¿Por qué? Porque pues se pasó en 1912 de 32.514 personas en la parte montañosa de Ibagué y Cajamarca a 74.831. Bueno, un hecho importante, Ibagué fue el municipio que mayor crecimiento registró en ese periodo en todo el departamento del Tolima. Pues, pues que era un asunto que era de esperarse en virtud de esta colonización o de estas colonizaciones que se presentaron. Bien, la riqueza rural, por ejemplo, en 1929 de Ibagué representaba el 11% de la riqueza departamental, medida en el catastro de la época, ¿no? Es decir, el catastro lo que hacía era un avalúo general de todos los predios del departamento del Tolima, los predios rurales, y allí encontró pues que Ibagué, más o menos, el valor de todos los predios de Ibagué correspondía al 11% del valor de todos los predios del departamento del Tolima. Y los predios urbanos en 1929 de Ibagué ya representaban casi el 21% de todos los predios urbanos, del valor de todos los predios urbanos del municipio, perdón, del departamento. Esos también son cifras, ¿no? Que ayudan a explicar que ya para 1929 pues Ibagué tenía un peso importantísimo en el departamento por sus rentas cafeteras, por su dinamismo comercial, por el crecimiento demográfico y pues por el valor de sus suelos, ¿no? El valor mismo, la acumulación de la riqueza inmobiliaria pues era importante ya según las cifras que acabamos de ver. Bueno, y vamos ahora a tratar de hablar un poquito sobre el tema de los monocultivos, de los procesos de modernización del campo en términos muy generales, de lo que llamamos los agrosistemas en Ibagué. Los agrosistemas son sistemas productivos agrarios pues, que no quiere decir otra cosa que ecosistemas modificados o antropizados con propósitos agrarios o propósitos pecuarios, etcétera, etcétera, forestales. Bien, por un informe fiscal de la primera mitad del siglo XIX, aquí el abanico de Ibagué, o la mesa de Ibagué, repito, albergaba los hatos de Chipalo, Buenavista, El Aceituno, Góngora, Aguasucia, Madroñal y Gualanday, los cuales eran parte de la antigua hacienda de Doima. Se dice que sus predios sostenían, a ver, miremos el censo, 14.000 reses, 400 yeguas, más de 1.000 caballos, crías de mula, burro y ovejas. Se habla también de que solo 50 personas estaban vinculadas a las labores agrarias y que habían 100 esclavos, porque recuerden que la abolición definitiva de los esclavos se consagra en 1851, ¿no? Entonces aquí ya se seguía hablando de 100 esclavos, perdón. También existían en esta zona plantaciones de maíz, de tabaco, 43.000 árboles de cacao, ¿no? Bueno, se puede estimar más o menos que pues con bajos rendimientos, ¿no? Que estos hatos podían llegar, con base en estándares de rendimientos, perdón,
estos hatos puedan más o menos sumar casi 50.000 hectáreas, lo que efectivamente supera la actual extensión de la mesa que corresponde a la jurisdicción de Ibagué. La familia Soria y Oviedo, por ejemplo, utilizó el arado de reja metálica, el que recuerden que yo les había mencionado ya el uso del arado en la colonia, pero de manera muy esporádica y focalizada, alrededor de 1812, ¿no? Ya se está usando, por parte de esta familia, se está usando el arado aquí en el abanico de Ibagué. Y Diego Reynoso empleó el arado de 3 discos ya, un arado de disco, en varios atos de la hacienda de Doima entre 1830 y 1855 aproximadamente. Es decir, ya a principios del siglo XIX se empiezan a notar cambios en las técnicas de laboreo agrícola de este tipo, ¿no? Sobre todo relacionados con arado, ¿no? Bueno, la ganadería criolla, donde se presume pues que era dominante en una serie en cuatro razas que fuimos seleccionando durante la colonia. Uno es el orijinegro, que se usaba mucho en la colonización antioqueña, la sanmartinera, que es otra raza también importante que fueron seleccionando los jesuitas en los llanos orientales, el Artón del Valle, que fue seleccionado en el Valle del Cauca. Bueno, esas razas eran las que mejor se adaptaban a la complejidad geográfica de Colombia. Todas tenían buenos servicios o buenos rendimientos en leche y en ganadería. Se adaptaban bien a las laderas, etcétera, y a la diversidad de climas, ¿no? En la parte alta de Ibagué, pues hay ya pues información suficiente que nos permite pensar de que hubo una presencia dominante del orijinegro en los pesos, repito, en los pisos templados y fríos, y que probablemente las temperaturas más bajas, más cálidas, pues se introdujo la raza sanmartinera y el Artón del Valle. Bien. Recordemos que los jesuitas tenían una hacienda aquí en Neiva, que es, muy cerca de Neiva, donde hoy es Villa Vieja, y en esa hacienda ellos también hacían muy buena selección de ganaderías, y proveían pies de cría a distintas haciendas aquí del Tolima. Eso también es importante. Eso lo hacían desde finales del siglo XVII, ¿no? Eso es un dato que explica un poquito la función de los jesuitas a la hora de seleccionar razas. Bueno, las élites de Ibagué en 1824 conformaron la Sociedad Comercial para Cultivo del Trigo. Eso es una cosa que no prosperó, es decir, fracasó. En 1844 se introduce pasto guinea en las siguientes haciendas: Santa Bárbara de Contreras, Hato de Talura, Hato de Camadito y de Chagualá. Y a partir de allí se empieza a propagar o a hacerse extensivo el uso de estas pasturas, que luego se fueron naturalizando en toda la parte del abanico de Ibagué. En 1857 se empieza a usar pasto gramalote en las haciendas de José Gregorio de Caicedo y Aguilar, localizadas en distintos lugares de aquí del Alto Magdalena. El Alto Magdalena, recordemos, es de honda hacia arriba, ¿no? hacia el nacimiento del río Magdalena. El medio Magdalena es de honda más allá de La Dorada, Puerto Berrío, etcétera, etcétera. Y el bajo Magdalena ya es cuando el río Magdalena ingresa a las sabanas del Caribe y finalmente desembocan allá en Bocas de Ceniza. Eso es un dato importante para que ustedes vean la división de Alto, Medio y Bajo Magdalena. Bien, en 1890 Fernando Montealegre, Antonio Barrios y Belisario Esponda, hacendados de importantes concentraciones de tierra, eran propietarios de 5 hatos de la antigua hacienda Doima. Contaban con 2.600 reses y 1.700 yeguas.
lo que implicaba más o menos un uso anual de 11.000 hectáreas en potreros y equivalía a la quinta parte más o menos del abanico de Ibagué. Eso es eso no es un dato importante para que ustedes tengan idea del nivel de concentración de la tierra, que no ha cambiado mucho actualmente. Si ustedes miran, es un asunto que más adelante les voy a ver, los censos catastrales de los últimos años muestran de nuevo que la parte plana o la parte del abanico de Ibagué, pues sigue siendo sometida a unas concentraciones enormes de tierra. Lo que pasa es que usan figuras muy creativas para que no aparezca identificada la alta concentración a través de figuras como sociedades comerciales o ese tipo de firmas o de corporaciones, etcétera, que se van constituyendo, se van formando para encubrir los propietarios que hay detrás, ¿no? Pero claramente se empieza a percibir que corresponden a grupos económicos a compañías, ¿no? Compuestas por clanes o pequeños núcleos de familias que llevan muchas décadas controlando buena parte de la tierra aquí en el abanico de Ibagué. Bien, la economía tabacalera no irrigó su riqueza en Ibagué en realidad, ¿no? Es decir, hubo ciertos flujos de riqueza que ingresaron, pero no, buena parte de ellos no llegaron. Más que nada, más que nada, mm, experimentó cierto dinamismo a partir de la extinción del monopolio, porque existía antes un monopolio, un permiso para cultivar, pero ese permiso fue extinguido y en 1850 se empezó a considerar un cultivo libre y a comercializar libremente, y eso generó un poco, ¿no? Una irrigación de ciertos beneficios en Ibagué. Bien, obviamente fue seriamente afectado esta economía tabacalera en el último cuarto del siglo XIX, o sea, de 1875 a 1900, o sea, más o menos de 1873 en adelante, porque pues, el cultivo del tabaco fue seriamente afectado por plagas, ¿no? Entre comillas. No, no, bueno, también persistió la viruela en la zona, ¿no? Entraron otros productores a competir, ¿no? A mejores precios, ¿no? Del tabaco en la venta del tabaco. También las casas comerciales inglesas no nunca reinvirtieron en mejoras tecnológicas o en mejoras en las masas trabajadoras, sino que prácticamente toda la plusvalía la extraían y se la llevaban a, a distintos lugares o puntos comerciales de Estados Unidos y de Europa. Bueno, en general, el Valle del Magdalena, en particular, lo que hizo fue, después de esta crisis de tabaco, expulsar enormes masas de trabajadores que quedaron sin empleo, sin ingresos, sin posibilidad alguna de obtener sus sustentos. Lo que aumentó, por ejemplo, el número de vagabundos en distintas aldeas y ciudades de Ibagué, pero del Tolima, perdón, pero sobre Ibagué es un asunto muy serio. Por ejemplo, 9 de cada 1.000 personas en el Tolima estaban dedicados a la vagabundería o al vagabundeo, como le decían. Luego esto fue prohibido por ley, pero pues, obviamente una ley que prohíba el vagabundeo es una cosa prácticamente guinane. E incluso eso generó la revegetación de varios lotes que recuperaron su estado forestal maduro antiguo. O sea, para que vean el impacto de la crisis tabacalera que se produjo aquí en la zona desde 1873 en adelante. Bien, bueno, esta crisis más o menos de manera, más o menos o parcialmente fue conjurada o fue mitigada por la colonización antioqueña, por la colonización del eje cafetero y de migrantes cundiboyacenses. Pues porque introducen la actividad cafetera, recuerden, la renta cafetera, hartos ganaderos en la parte templada hacia fría, entonces todo eso va generando una acumulación o ahorros, una cierta acumulación de riqueza agrícola o de ahorros que trató de solventar este gran impacto que se presentó por la crisis de la economía cafetera, o perdón, tabacalera, ¿no? Bien,
Bien, recordemos que entre 1874 y 1932 hubo un incremento extraordinario de la producción cafetera en Ibagué y en general en Colombia hubo un repunte en ese periodo enorme, enorme de la producción cafetera en distintos departamentos. Aquí en el Tolima hubo un fenómeno extraordinario de roturación de suelo para lotes cafeteros en todo el norte del Tolima, especialmente en el Líbano, donde mayor concentración de café hubo. Y por supuesto aquí en Ibagué y en la zona templada de Cajamarca, como pues Anaime, ¿no? Bien, también hubo un pequeño periodo de producción de oro, ¿no? Entre 1887 y 1896 hubo cierta actividad económica, pero que finalmente resultó en un fracaso, como ya les comenté, solamente fue durante ese periodo. Mm, Recordemos que, por ejemplo, Jorge Isaac vino, ¿no?, ilusionado en producir riqueza en una mina de oro y finalmente resultó en un fiasco y luego después de este fracaso se retira ya al Huila, donde muere finalmente, ¿no? La casa se está cayendo, ya queda poco de ella, la casa antigua de la hacienda de Jorge Isaac, pero ahí están los vestigios claros, ¿no?, de la fiebre del oro de esa época, de parte pues de muchos emprendedores o mineros que finalmente resultaron engañados por informes que entregaban peritos como el señor White, que se me olvida ahora el nombre, que entregó informes adulterados sobre las existencias de oro, sobre el grado de oro, ¿no?, que había en cada muestra de roca. Bien, en 1865 la Sociedad de Próspero Pereira y Bernardino Torres sembró, por ejemplo, importantes lotes de café en la hacienda Albergel y los explotó comercialmente. En 1867 el hacendado Belisario Esponda y otros empresarios fundaron la Compañía Agrícola de Conveima con el objetivo de exportar café. Bueno, lo que fue configurando el interés de la élite cafetera por vincularse con el comercio exterior del grano. En 1877 se funda la empresa cafetera de mayor reconocimiento de éxito comercial, que fue la que tuvo Ibagué en el siglo XIX, que fue la Sociedad Rocha Hermanos. En 1870 el asentado Fernando Montealegre ostentaba la hacienda agrícola de Ancón, localizada en el piedemonte de Ibagué, y allí se reconocieron cultivos de caña, trigo, trapiche, molino y 8.000 árboles de café, lotes de maíz, plátano y yuca. Un empresario agrícola más o menos, una empresa agrícola la que era más o menos diversa, industriosa, que según los archivos no perduró mucho, ¿no? Que eso es un fenómeno bien interesante que en el siglo XIX y en el siglo XX se ve en Ibagué. Y es que los empresarios agrícolas son muy intermitentes, diversifican hasta cierto punto, luego abandonan. Es una cosa que se repite, ¿no? Y en el Tolima también se repite. Pasó mucho en el Líbano también, por ejemplo. El dinamismo de la economía cafetera y de la caña panelera y de los cultivos de pan coger, por ejemplo, se puede constatar cuando Chapman, el famoso ornitólogo, pasa por esta región en 1917. Él habla de extensas parcelas cultivadas, bueno, etcétera, etcétera, en la parte de ladera y en la parte del abanico de Ibagué. Bueno. En 1873 recordemos que se introduce el alambre de púa. Este alambre, antes la gente, es decir, lo que hacía era linderos o construía potreros pues, limitados eh, por ejemplo, unas veces con hilos de metal, ¿no? Es decir, un alambre sin púas, que era lo más sofisticado en ese momento, y antes era solo con barandillas de madera, otras veces se recurrían al muro de piedra o al muro de adobe, etcétera, etcétera, pero era muy costoso hacerlo. Con el alambre de púa, que ya era mucho más eficiente porque el ganado no lo tumbaba, etcétera, porque tenía pues efectivamente púas, bueno, eso hizo muy eficiente la delimitación material de los linderos o de los potreros.
tanto de parcelas agrícolas como por supuesto de lotes ganaderos. Y eso propició mucho la optimización del consumo de los pastos o de las pasturas y por supuesto de la producción de cultivos. Y también obviamente eso potenció el control territorial que ejercían los propietarios, los grandes, sobre todo los grandes propietarios, empezaron a ejercer, ayudar a ejercer, ¿no? Con esta renovación de los alinderamientos, un mayor control territorial de sus propios terrenos. Pues porque ustedes podrán imaginar cómo uno controla los usos colectivos que se van dando de las ganaderías en una hacienda si no hay alinderamiento con púa, ¿no? Es muy difícil controlarlo y cualquier persona puede hacer uso de extensos territorios si no hay un control efectivo de sus linderos. Bueno, esto ayudó, ¿no? A privatizar de alguna manera los antiguos usos colectivos de las haciendas, por ejemplo, que existieron antiguamente. Es decir, aquí en la zona del Valle del Magdalena, toda la zona plana, Saldaña y demás, hubo siempre hatos ganaderos, es decir, sitios donde las vaquerías se encargaban de pasturar el ganado, de recogerlo, bueno, de someterlo a distintos manejos, pero había un hato comunal, ¿no? Se compartía el pastoreo en inmensas cantidades de tierra, ¿no? Y precisamente por eso, porque no existían los alambres de púa o delimitaciones que facilitaran el control del desplazamiento del ganado. Bien, a ver, este cambio demográfico que empezamos a ver en Ibagué a partir de 1870, que no solamente pues se explica por el impacto de las rentas cafeteras, que son extraordinarias entre 1874 y 1932, el hecho de que hubo un pequeño auge del oro entre 1887 y 1897, bueno, sino que también se debió pues a otros factores, sobre todo de carácter político, y fue pues que pues el Tolima poco a poco pues se fue convirtiendo en un departamento en términos político-administrativos estrictos, ¿no? Y tuvo que fundar, pues obviamente con todas las garantías o condiciones institucionales que ello implicaba, una capital con su burocracia adjunta, sus edificios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un asunto que poco a poco va también generando um, la conformación de una pequeña clase media de burócratas, empleados, etcétera, etcétera, del Estado, incluyendo pues maestros, abogados, bueno, gente que llamaban de las artes liberales y que cumplían todo tipo de funciones burocráticas, ¿no? Bueno, bueno, en particular aquí hay que decir que el Tolima cuando uno lo compara a nivel nacional, entre 1843, por ejemplo, y 1870, antes del repunte demográfico, el Tolima fue, en esa época momento le llamamos el estado, ¿no? Era el que tenía menor tasa de crecimiento demográfico, ¿no? A pesar de que hubo bonanza tabacalera, pues, bueno, a pesar de que hubo cierta dinámica exportadora del tabaco, pero pues eso da una idea, ¿no? De que en realidad eran actividades comerciales de bajo impacto en mano de obra. Ahora, si comparamos los censos que hay entre 1843 y 1912, el Tolima seguía siendo uno de los departamentos que tenía em, menores tasas de crecimiento poblacional. Eso es una cosa también muy importante. En el caso de Ibagué, por ejemplo, eh, que se ve, por ejemplo, que el hato ganadero, por los precios de la tierra tan bajos, era en realidad una zona muy deprimida, ¿no? Era un momento muy, muy, muy difícil. Guamo y Piedras, por ejemplo, concentraba 10.346 habitantes de toda la población departamental. Bueno, es decir, que pertenecían al distrito de Ibagué. Eso más o menos da una idea de la, de la, de, mm,
de la baja presión demográfica, el poco dinamismo de las tasas de crecimiento de la población en la región. Bueno, como ya les mencioné, en la guerra de los 1000 días, pues se depreciaron, en virtud de esta guerra, se depreciaron todas las haciendas de, de, mm, de la llanura y mucho más que las haciendas cafeteras. O sea, las haciendas cafeteras durante esta guerra de los 1000 días, recordemos 1899-1902, no sufrieron los mismos procesos de desvalorización que sí hubo en la hacienda ganadera del Valle del Magdalena. Bien, por ejemplo, la Vega de los Padres, claramente en 1905, después de ser pues también valorizada en su momento, bueno, que se dedicaba a la ganadería, al tabaco, etcétera, etcétera, tenía una depreciación enorme respecto a una hacienda heladera como la hacienda Cocora, que se concentraba en la producción de café y destilaba aguardiente. Bueno, esas son diferencias importantes que es bueno mencionar. Mm, bueno, las bancas, que fueron siempre emprendimientos muy inestables en el Tolima, tuvo unas experiencias, a ver, pioneras. Por ejemplo, el Banco Comercial del Tolima se fundó en 1903 con asiento o residencia aquí en Ibagué. Los miembros fundadores pues eran en su mayoría parte de la élite local. Sus operaciones más importantes fue la exportación de café y algunos productos adicionales entre 1903 y 1909. Esta banca finalmente colapsa. En 1908 se produce un repunte o una actividad agroindustrial más o menos sostenida con la cervecería El Gallo, que bueno, surgió bajo una sociedad colectiva y se mantuvo activa solamente durante un periodo, ¿no? Un periodo muy corto. Entre 1900 y 1935 hubo crédito hipotecario y se incrementó de forma importante, es decir, crédito a base de poner en prenda la propiedad de la tierra. Pero se concentró en pocas manos. Por ejemplo, entre 1930 y 1938 el crédito se concentró solo en 50 personas naturales y jurídicas. Que esto, pues, ¿qué nos está diciendo? Pues que, bueno, pues que la mitad de los montos crediticios se destinaron a actividades no productivas, bueno, evidenciando el carácter rentista de la economía agraria y urbana de Ibagué. Este mismo fenómeno se presenta hoy. Buena parte del crédito, la masa de crédito que hay en el país se concentra en pocas manos. Crédito para vivienda o créditos para emprendimiento. Es decir, son más o menos diversificaciones de lo mismo que les estoy contando y que corresponde a prácticas viejas o seculares, o sea que por siglos que ha tenido el país, ¿no? Y se repiten. Bien, en la literatura que yo les di, ahí aparecen ya más detalles los que quieran ver y profundizar. Bien, en 1906 a 1913 se encuentran, por ejemplo, testimonios de administradores de Hacienda e informes oficiales sobre la escasez de mano de obra en el Tolima para atender, por ejemplo, los cultivos de café, las demandas de la hacienda del plan de llanura. Eso es un asunto que va a persistir, incluso hoy sigue persistiendo el problema de la mano de obra en las cosechas cafeteras, por poner un ejemplo reciente. Desde los años de 1910 hasta 1950, bueno, la escasez de mano de obra o de peones, para etcétera, etcétera, tiene varias causas. Una de ellas, bueno, es que la construcción de vías carreteables, de vías ferroviarias o de obras urbanísticas, pues eso capturó una parte importante de la mano de obra, que se fue a las ciudades o se fueron a estas obras viales. Otro fenómeno es que pues muchos arrendatarios y aparceros de las antiguas haciendas ganaderas pues fueron expulsados
pues en virtud de que el pago de salarios, etcétera, etcétera, y los contratos que se empezaron que empezaron a exigir mejores beneficios monetarios, ¿no? Los fue moviendo poco a poco a actividades productivas donde se presentaran condiciones contractuales favorables. Hace referencia a esto, por ejemplo, a la gran expansión de las haciendas cafeteras que pagaban mucho mejor que las haciendas ganaderas y que hacían contratos mucho más estables. Buena parte de las razones pues, por las cuales en la migración de población cundiboyacense y de Cundinamarca aquí hacia el río Magdalena se migraron a la zona cafetera del Tolima fue precisamente porque los emprendimientos cafeteros que habían les garantizaban mejor precio del salario, mejor precio del jornal, más estabilidad, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos se quedaron precisamente y colonizaron porque les aseguraban mejores precios. Bueno, eso sucede a partir de 1910, pero es un fenómeno que ustedes van a encontrar en 1925 hasta 1930, ¿no? Se ven fenómenos de captura de mano de obra en la sabana cundiboyacense para traer trabajadores aquí a las haciendas cafeteras. Bien, en un informe, de 1910, perdón, 16, un asesor agrícola de origen norteamericano mm, mm, que es contratado para hacer una serie de recomendaciones con el fin de mejorar los suelos o el rendimiento o la producción agraria en el Tolima. Viene Ibagué, bueno, mira distintas haciendas y bueno, efectivamente habla sobre sequedad, esterilidad, etcétera, etcétera, situación inadecuada para cultivos de los terrenos, etcétera. Y que recomienda desde 1916 inversiones en riego. Eso es algo que se trató de hacer, pero que en realidad solo hasta 1954 se solventa de manera parcial con Uso Coello, Uso Saldaña, bueno, y otros distritos de riego que se fueron construyendo, pero ya muy posteriormente que se soluciona, pero de manera parcial. Y con los nuevos distritos de riego del sur del Tolima, que unos están en operación, otros han tenido problemas, pero a ver, ese asunto de los distritos de riego en el Tolima tiene en realidad una historia reciente, ¿no? Con problemas de cobertura, problemas de acceso al agua, eh, venta de agua cuando el agua no debería venderse. Bueno, es decir, eso es una historia larga. Porque los que están asociados a los distritos de riego en realidad no hicieron las inversiones en los distritos de riego, pero hoy mismo están facturando el uso del agua a terceros. Entonces, eso es otro problema que está ocurriendo en distintos distritos del Tolima. Bien, y eso es un asunto que no se ha intervenido, ¿no? Es decir, que no se le ha puesto seriedad y los propietarios antiguos, los propietarios tradicionales de los predios irrigados, pues se están beneficiando de una renta que no corresponde a sus propios capitales o inversiones. Bueno, ya a partir de 1920 Ibagué empieza a tener un crecimiento demográfico más estructural, más sostenido, eh, eh, en virtud de varios factores pues, que tienen que ver pues, con el auge cafetero, que tiene que ver con la construcción de infraestructura vial, con un repunte de la agricultura de la zona llana, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y también lo que es explicable, pues porque hay una inyección enorme de recursos que pues provienen de la venta del Canal de Panamá o la cesión del Canal de Panamá, que fueron 25 millones de dólares. Y estos recursos, pues en parte fueron usados para la construcción de esta infraestructura. Y esta infraestructura, pues obviamente demandó de trabajadores y esos trabajadores, pues cobraban salarios y efectivamente dinamizaron un poco más las economías locales. Recuerden, entonces, todas las vías que se construyeron en Tolima, las más importantes,
la vía del norte, la vía hacia Bogotá, la vía hacia el eje cafetero. Todas esas vías fueron en parte financiadas o en buena parte financiadas con los recursos de la venta del Canal de Panamá. Y otras, ¿no? Que no vamos aquí a entrar en detalle, pero eso también generó un impacto importante en la actividad económica de la región. También hubo un incremento importante de, de recursos provenientes de los Estados Unidos. Bueno, es decir, que en emprendimientos, proyectos agrícolas, bueno, proyectos industriales, bueno, que fueron en realidad de corto aliento, de poco fuelle, pero que en su momento impactaron las economías, ¿no? Bien, para los años de 1920 también el hacendado Claudio Rengifo Hernández eh, representó el típico latifundista periurbano de Ibagué, es decir, que tenía haciendas en el borde de la ciudad. ¿Por qué? Porque esto era en realidad otra forma de hacer riqueza o de hacer dinero. Estas tierras que eran periféricas a la ciudad eran urbanizadas mediante empresas constructoras, pero la plusvalía o las rentas que iba capturando la tierra eran aprovechadas o eran privatizadas por parte del propietario. Se ha dicho de otra manera, la ciudad valoriza los predios que hay en las periferias de su crecimiento y esa valorización no se debe al trabajo del hacendado, sino que se debe al crecimiento mismo de la ciudad y de las inversiones públicas que hace la ciudad en sus suelos urbanos. Entonces esa valorización en realidad enriquece a los hacendados que hay en la periferia, los enriquece de forma gratuita, o sea, sin haber hecho una sola inversión. Bueno, ese tipo de negocios, por ejemplo, en el caso de este señor Rengifo, son importantísimos y recibió por tanto réditos extraordinarios por urbanizar lotes, por ejemplo, en la hacienda de Belén, con la compañía urbanizadora de Belén, perdón, de Ibagué. Ese es un típico ejemplo de cómo se capturaban las valorizaciones que generaba la propia ciudad, y eso es una práctica que hoy se sigue sosteniendo ampliamente. Sucedió con el Vergel y va a suceder con todas las haciendas que hay hacia el eje de crecimiento de la ciudad, en la vía al norte, hacia el Salado, o en el eje de crecimiento de la ciudad hacia Picaleña, etcétera, etcétera. Va a seguir sucediendo este fenómeno y eso nunca le pusieron control, a la fecha es casi que imposible. Hay una reacción prácticamente violenta o agresiva de parte de los hacendados o de los grandes propietarios que tienen allí suelo y que están capturando permanentemente valorización de la ciudad, a que se les impongan impuestos altos que capturen la plusvalía que este suelo está absorbiendo, ¿no? Plusvalía significa un valor adicional que sale de la dinámica económica de la ciudad y no sale del trabajo del propio hacendado, ¿no? En este caso, esta plusvalía del suelo, ¿no? O esta renta del suelo, para decirlo en términos más precisos, más técnicos. Bueno, bien. Para los años 20, a ver, los latifundistas de ladera seguían siendo menos acaudalados que los latifundistas que estaban asentados en el abanico. Tenían pues una cosa en común, y es que pues diversificaban las actividades económicas. A más o menos alrededor del 25% de sus capitales se invirtieron en sociedades bancarias, en proyectos urbanísticos, en comercio, minería, entre otros. Esto muestra pues una rápida integración de los nuevos ricos a la élite tradicional social, la élite social de la región. Y por supuesto, bueno, en 1928 Delio Suárez y otros fundan una trilladora, la Trilladora Tolima, que es pues una de las inversiones agroindustriales más importantes o más significativas de la región que se va a producir, ¿no? En 1930 se asentaron en Ibagué y su área de influencia distintos empresarios del Valle del Cauca. Estos empresarios pues trataron de modernizar las explotaciones agrarias, y ese fue el caso de la hacienda El Escobal, que queda aquí, localizada aquí en Ibagué. El ingenio azucarero instalado más allá en Pajonales, la hacienda Pajonales, que queda ubicada en Ambalema.
Estas inversiones que se fueron tramitando entre 1920 y 1930 proporcionaron a Ibagué una infraestructura mínima, Ibagué y alrededores, por supuesto, que de alguna manera inauguraba una inserción a la modernización agrícola, pero claro, de manera muy focalizada y en haciendas muy específicas. Este proceso de modernización agrícola, que lo tenemos identificado en más o menos entre 1930 y 1960, fueron impulsados pues, por las reformas liberales de Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, que pues, pues pertenecía a toda una casta de tolimenses, ¿no? que nacieron en Honda y que luego se constituyeron en grandes exportadores de café, eh, constructores de líneas energéticas, de vendedores de energía, distribuidores de energía eléctrica, entre otros negocios. Construyeron emporios, verdaderos emporios comerciales. Bueno, de allí provino, ¿no? De esa élite proviene Alfonso López Pumarejo y todos los López en consecuencia, ¿no? Bien, todos ellos, es decir, esas reformas liberales fueron contribuyendo a la modernización agraria de algunos lugares del Tolima por supuesto, algunos lugares del país, que aquí no podemos mirar. Para 1938 Ibagué ya contaba con 62.447 habitantes y poco más de la mitad ya eran habitantes rurales. Bien, los conflictos sociales que fueron generando la tenencia del gran terrateniente del suelo, ¿no? Por parte del gran terrateniente, se empezaron a consolidar ya, ¿no? Durante el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Es decir, mm, mm, eh, los campesinos sin tierra, los campesinos marginados o expulsados de las haciendas, bueno, es decir, que luego fueron eh, eh, vinculándose a la actividad agraria, pero a través de procesos de colonización o a través de la ampliación de la frontera agrícola, o sea, es decir, el uso agrario que está al borde de la selva o al borde del bosque, etcétera, etcétera, y que va ampliando más suelo agrario, o que fue ingresando a haciendas muy extensas de bajo control territorial por parte del propietario y que fueron convirtiéndose en posesiones, ¿no? en usos agrícolas con tenencia de posesiones, es decir, los campesinos se apropiaban de esos territorios o de esas parcelas y no reconocían un dueño, no pagaban arriendo, sino que, es decir, ese fenómeno ante el siglo XIX en el Tolima especialmente, y principios del XX, en algún momento va a explotar, ¿no? Y va a generar unas guerras campesinas, que es una forma de llamarlo, que, que, que dejaron pues una serie de tragedias. Bueno, voy a mencionarles algunos hechos, ¿no? Em, em, Durante los años 20, finales de los años 20 y durante la década de los 30 tenemos dos fenómenos. Uno, los bolcheviques del Líbano bolcheviques en el municipio del Líbano, donde hay artesanos y también donde hay campesinos que se coaligan en contra de los grandes hacendados, ¿no? En contra de sus condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero en buena parte se trata de campesinos sin acceso a la tierra, también vinculados a discursos comunistas o socialistas, o a ideologías comunistas o socialistas, e incluso hubo también penetración de discursos anarquistas. Todo esto fue configurando un caldo de cultivo que rápidamente dio lugar a un movimiento insurreccional que se trató de expandir a distintos lugares de Colombia y que tuvo pues una expresión muy importante en el Líbano en 1929, que se conoce así como los bolcheviques del Líbano.
Ese es uno de los fenómenos donde los campesinos se embarcan en una sedición, ¿no?, contra el Estado, en general, y pretenden construir un régimen comunista, pero a la colombiana, ¿no? Eso es, por ejemplo, un fenómeno, incluso el primer fenómeno en Latinoamérica, donde los proyectos comunistas en manos de campesinos y de artesanos eh, iniciaron una sedición armada o un proyecto insurreccional armado contra el Estado colombiano. Que es el primer fenómeno que se nota en toda Latinoamérica y lo tenemos allí en el Líbano en 1929. Por supuesto, se conforman aquí en Ibagué las ligas campesinas, que fueron pues obviamente influenciadas, lo mismo que los bolcheviques del Líbano, por el Partido Socialista Revolucionario, que fue fundado en 1926. Eh, 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 y que luego este va a dar lugar, algunos miembros del Partido Socialista Revolucionario va a dar lugar al Partido Comunista en 1930. Bueno, bien, estos son más o menos unos hechos importantes que debía mencionarles. No sin antes, pues, antes de entrar a los años 50, decirles que la población rural de Ibagué era, en 1938 era de casi 34.000, ¿no?, personas, que la oferta de brazos para las actividades agrarias en realidad residían una población arrendataria importante, no tenían bienes inmuebles o tierra propia o residencia propia, eran trabajadores que no tenían en general medios de producción, casi siempre estaban vinculados a pequeñas unidades agrícolas, ¿no? Bien, incluso varios trabajadores agrarios en realidad estaban residenciados en las periferias, barrios precarios de la ciudad, que luego pues iban a prestar sus trabajos a las haciendas, combinar sus actividades de aparceros o sus actividades en pequeños lotes familiares con actividades de laboreo en las haciendas. Bueno, una masa de trabajadores rurales que en Ibagué para esa época podía ascender a 16.000 personas, ¿no? Más o menos el 26% del total de la población, de los cuales 14.000 no tenían acceso a la tierra. Esto lo digo en virtud de un censo general de 1938 que hizo el propio Estado. Bien, en este mismo año, 1938, se puede asociar, a ver, a altas o medias rentas agrícolas, grupos sociales de altas y medias rentas, se puede establecer esa asociación, y más o menos se encuentra uno que respecto a trabajadores y medios de producción la relación es de 2 a 10, es decir, por cada 2 personas con ingresos medios o altos, habían 10 personas con ingresos bajos o sin acceso a la tierra. Esta cifra, bueno, seguirá desmejorando progresivamente en contra del trabajador rural, ¿no? Incluso, eso es un dato muy importante, en 1938 se ve que en el campo hay 70% de analfabetismo, mientras que en la ciudad hay 40% de analfabetismo. Este analfabetismo incluso para el 38 es muy alto, tanto en la parte rural como en la parte urbana sigue siendo muy alto, si ustedes comparan con el viejo Caldas, por ejemplo, que ya había logrado un analfabetismo mucho menor, ¿no? Había logrado revertir estas cifras desde varias décadas antes, y eso también hace un poco la diferencia entre el dinamismo de la gente capitalista agrario del viejo Caldas, de Antioquia, con respecto al dinamismo de la gente capitalista agrario del Tolima, que en el sistema escolar del Tolima la analfabetización se consiguió muy tarde, entonces allá hay un rezago importante que se ve hoy en muchos emprendimientos. Bueno, dejamos así, no vamos a entrar en más detalle, les sigo recomendando la lectura de mi libro para que Ibagué Región, para que sigan profundizando sobre estos temas. Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de debate, preguntas, respuestas. Gracias.